hoy quiero compartirles un tema muy importante que en muchos hogares hoy se está conversando. Es acerca de las señales antes del fin. En la Escritura vamos a encontrar en el libro de San Mateo capítulo 23, del versículo 3 hacia adelante. Dice así: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo será estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lee, entiende. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en las azoteas no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en el día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuese acortado, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Para nuestro entendimiento siempre es importante permanecer atento a lo que dice la Escritura. Muchos de nosotros podemos sacar nuestros propios conceptos, pero eso no nos va a servir de nada si es que la Escritura no estipula aquellos acontecimientos. Y los discípulos habían tenido esta oportunidad para poder preguntar al Señor Jesús. Lo que dice la Biblia, ¿no? Encontramos que Jesús estaba sentado en el monte de los olivos, en el mismo lugar donde el profeta Zacarías predijo que el Mesías pondría sus pies cuando viniera a establecer su reino. Eso está en el libro de Zacarías, capítulo 14, versículo 4. Era una buena ubicación para que los discípulos le preguntaran a Jesús cuándo vendría con poder y qué sucedería. La respuesta de Jesús enfatizó los acontecimientos que sucederían antes del fin de los tiempos. Señaló que deberían preocuparse menos por la fecha exacta y más estar preparado, o sea, vivir continuamente como Dios desea para estar listos cuando Jesús regrese y puedan irse con Él. Eso es el deseo de esta enseñanza. Por eso es que el Señor Jesús estableció esta enseñanza, no estar preocupado acerca de los tiempos, sino vivir de tal manera que podamos estar listos para su regreso. Los discípulos le preguntaron al Señor Jesús cuál sería la señal de su venida y acerca del fin de los tiempos. La primera respuesta de Jesús fue: no dejen que nadie los engañe.
El hecho es que siempre que busquemos señales, nos volvemos susceptibles a ser engañados. Hay muchos falsos profetas, como dice en el capítulo 24 y versículo 11, donde dice las Escrituras: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos con falsas señales de poder y autoridad espiritual. La única manera cierta para no ser engañados es aferrándonos a Cristo y a sus enseñanzas. No busquen señales especiales, ni pierda el tiempo yendo tras otras enseñanzas. Busque a Cristo. Y eso es el lugar más seguro para que usted no sea engañado. Porque la enseñanza que Jesús da aquí, cuando sus discípulos le preguntan, Él les responde que nadie los engaña. Y por eso esta enseñanza va para usted también, mi querido amigo. Que nadie te engañe. Solo permanece en Cristo. Aférrate a Él. Sigue sus palabras. Son reales. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y eso es cierto. Hoy en día a muchas personas los han confundido por estar buscando las señales. Permanezca en Cristo, busque a Cristo. El siguiente versículo va a decir: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Hemos escuchado de guerras, hemos escuchado de rumores de guerra. ¿Pero qué dice? Pero no es el fin. Hemos visto que hay naciones que se levantan contra otra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo esto está sucediendo, y todo esto es el principio de dolor, como dice la Escritura, ¿no? Dice: y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Mi querido amigo, todo esto será el principio de dolor. Y hoy estamos pudiendo ver que hay dolor. Hay familias enteras que han perdido familiares muy allegados, y hay dolor, hay desgarro en el corazón, hay tristeza, hay hambre. Muchas familias no tienen que comer. Pero esto no es el todo, esto es el principio. Dice la Escritura: entonces se entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se levantarán, dice, se entregarán unos a otros, y a unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán. Acá vemos una persecución por aquellos que aman a Cristo y aquellos que son aborrecidos por causa del Señor. Y este acontecimiento está sucediendo en diferentes partes del mundo. Y no es extraño este país donde empezó esta enfermedad. Era un país muy acérrimo, no quería acerca del Evangelio. A muchas personas los han matado, los han perseguido, han quemado iglesias. Y ahí empezó todo el tema. Si usted ve todo este acontecimiento, hay lugares todavía donde el Evangelio es perseguido, en Corea del Norte y en muchos países del mundo. Y la Escritura lo dice, ¿no? Ahora, ¿cuál es la enseñanza de Jesús aquí? Dice que el Señor, quizás usted no esté enfrentando persecuciones intensas, pero hay cristianos en otras partes del mundo que sí lo están. Cuando oigan de cristianos que sufren por su fe, recuerden que son sus hermanos en Cristo. Debemos orar por ellos, pedirle a Dios para que nos muestre cómo poder ayudarlos en sus tribulaciones. Cuando una parte del cuerpo sufre, todo el cuerpo sufre. Y cuando todas las partes
se unen para aliviar el sufrimiento, todo el cuerpo se beneficia. En realidad somos un cuerpo. Y hermanos que están en diferentes países del mundo, somos uno. Si hoy hay familias que están llorando, debemos orar por ellos. Si hay familias que están siendo perseguidas, debemos interceder por ellos, porque somos un cuerpo. Y si este cuerpo sufre, toda la iglesia sufre. Por eso es importante, hermano, que nosotros veamos los acontecimientos como dice la Escritura. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se... Ahora vemos en la Escritura que en el Antiguo Testamento el Señor menciona con frecuencia a los falsos profetas. Vemos en el libro de Jeremías 23, 16, como dice la palabra así. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas, que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová ha dicho, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dice, no vendrá mal sobre vosotros. Y realmente eso es lo que ellos estaban profetizando, eran profetas falsos. Encontramos en la Escritura también, en el libro de Miqueas, cuando dice así la palabra: así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer proclaman guerra contra él. Eso dice en el libro de Miqueas capítulo 3 versículo 5. En realidad la Escritura habla de muchos falsos profetas, y es por eso que dice habrán falsos profetas, y eso es lo que indica la palabra de Dios. Los falsos profetas afirmaban haber recibido mensaje de Dios, pero predicaban un mensaje de salud y prosperidad. Siempre ellos han hablado de un mensaje de salud y prosperidad, que te va a ir bien y vas a prosperar. Decían lo que la gente quería oír, aun cuando la nación no seguía a Dios como debía. Hubo falsos profetas en los tiempos de Jesús, y hoy también los hay. Son los líderes populares que predican lo que la gente quiere oír. Dicen cosas como: Dios quiere que usted sea rico, haga lo que le indica sus deseos. El pecado no existe, ni tampoco el infierno. Jesús dijo que habría falsos maestros y les advirtió a sus discípulos, así como a nosotros, que no les prestemos atención. Eso fue la enseñanza del Señor Jesús. No les prestes atención a estos falsos profetas y a estos falsos maestros. Ahora la Escritura dice en el libro de San Mateo, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y eso es verdad, hay tanta maldad, pero muchas veces nosotros podemos pensar, hay asesinatos, hay muerte, y es por eso que el amor de muchos se enfriará. Pero note lo que dice la Escritura. Primero, estos falsos profetas, falsos maestros, enseñan acerca de salud y prosperidad. Es donde la gente solo piensa en él. Este mundo está centrado en pensar solamente en uno, todo para mí. Yo quiero tener mucho dinero, quiero estar estable económicamente y esa es mi prioridad. Es por eso que el hombre, tanto pensar en sí mismo, ha dejado de pensar en el prójimo, con la enseñanza falsa que el hombre ha tenido y la decadencia moral. Viene un mal particularmente destructivo. ¿Sabes cuál es ese mal? La pérdida del verdadero amor por Dios y por los demás. Esto sucede cuando, debido al pecado, pensamos egoístamente. No es posible amar a otros si solamente nos preocupamos por nosotros mismos. Es un mal que ha entrado en todo el mundo. No es posible amar a Dios y a nuestro prójimo si solo nos estamos preocupando en nosotros. Solo queremos para nosotros.
Yo quiero ser profesional. Yo quiero tener estabilidad económica. Yo quiero que mi empresa crezca. Yo quiero. Todo es egoístamente. Y no estamos pensando en el amor a Dios y menos en el prójimo. Es por eso que Dios nos habla en las Escrituras. Estas señales van a acontecer en los últimos tiempos. Y eso es verdad en todo el mundo. Lo único que hacemos es pensar en nosotros y hemos dejado el verdadero propósito de amar a Dios. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Jesús dijo que antes de su regreso, la buena noticia acerca del reino, el mensaje de salvación, será predicado por todo el mundo. Esta era la misión de los discípulos y hoy es la nuestra. Jesús habló acerca de los tiempos finales y del juicio final para mostrar a sus seguidores la urgencia de anunciar la buena noticia de salvación a toda persona. Ahora, este evangelio debería ser predicado en todo el mundo. Entonces vendrá el fin. Por eso es la urgencia, mi querido amigo, hermano, es de comunicar el evangelio de Jesucristo. El único que puede salvar tu vida es Jesucristo. Jesucristo dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. No es una religión, no es una iglesia, no es un nombre, es Jesucristo. Y este evangelio va a ser predicado por todo el mundo. Entonces vendrá el fin. Qué lindo, hermanos, que podamos estar llevando este evangelio a toda persona. Eso debe ser nuestra motivación, porque Cristo viene y está a las puertas. Encontramos una porción más de las Escrituras cuando dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda. Este pasaje nos muestra cómo estaba aconteciendo en los tiempos. ¿Qué es este objeto sacrílego que causa profanación, del que habla Daniel y el Señor Jesús? Más que un solo objeto, acontecimiento o persona, también podría considerarse como cualquier intento deliberado de mofar y negar la realidad de la presencia de Dios. La profecía en Daniel se hizo realidad en el año 168 a.C., cuando Antíoco Epífanes sacrificó un cerdo a Zeus en el altar sagrado del templo. Ahí vamos a ver en el libro de Daniel. Las palabras de Jesús resonaron en el año 70 después de Cristo, cuando Tito, después de destruir a Jerusalén, colocó un ídolo donde había estado erigido el templo. Al final de los tiempos, el anticristo levantará una imagen de sí misma y ordenará que todos le adoren. Eso vamos a ver en el libro de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, en el libro de Segunda de Tesalonicenses. Así dice la Escritura: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto es lo que dice la Escritura en los últimos tiempos, para ver que no solamente es algo destinado a un solo hecho, sino a varios hechos y en varios acontecimientos. Ahora, en el libro de los Apocalipsis encontramos en el capítulo 13, versículo 14 y 15. Dice así las Sagradas Escrituras: y engañan a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que se les haga imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar
a todo el que no lo adorase. Ahora, todas estas cosas son abominación para Dios. Todos estos acontecimientos es donde la gente niega que hay un Dios. Esta imagen es el mismo diablo que va a hacer que mucha gente lo adore. Ahora, todos estos acontecimientos van a suceder, como dice la Escritura. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su casa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Que habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Quiero que note, mi querido hermano y amigo, habrá entonces una gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo y ni la habrá hasta ahora. ¿Sabe qué es una gran tribulación? Es algo doloroso. Estos acontecimientos van a ir sucediendo, pero algo que nosotros tenemos que estar siempre claros en lo que dice la palabra. Cuando Jesús hablaba sobre los tiempos finales, al igual que los profetas del Antiguo Testamento, hablaba de acontecimientos que sucederían en el futuro próximo y en el futuro lejano. Muchas de estas persecuciones ya han acontecido y muchas faltan por cumplirse. En todo tiempo, Dios tiene el control, incluso de la duración de las persecuciones, y no se olvidará de su pueblo. Esto es todo lo que necesitamos saber acerca del futuro para motivarnos a vivir con rectitud. Dios no se va a olvidar de eso. Dios tiene todo el control. Dios sabe todo lo que está pasando actualmente en todo el mundo. ¿Y cuándo se inició? ¿Por qué se inició? ¿Cuál ha sido la razón para que esta pandemia salga por todo el mundo? Y que se haya paralizado toda la economía del mundo. Se haya paralizado todo. Y que en muchos hogares hoy estén en una cuarentena. Dios tiene todo el control y Dios sabe cuándo va a terminar. Ahora, nosotros lo que necesitamos saber es eso, que Dios tiene el control y Él lo va a cuidar si usted empieza a vivir una vida que a Dios le agrada. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Las advertencias de Jesús acerca de los falsos maestros todavía siguen vigentes. Cuando examinamos cuidadosamente muchos de los mensajes que suenan muy dulces o muy bonitos, queda claro que no concuerdan con el mensaje de Dios en la Biblia. Solo un fundamento sólido en la palabra de Dios puede capacitarnos para percibir los errores y las distorsiones de la falsa enseñanza. Por eso es importante que usted pase más tiempo escudriñando la palabra y no solamente piense en las señales y en los acontecimientos, porque usted se puede confundir cuando empezamos a buscar las señales y no buscamos lo que dice la palabra. Podemos seguir a falsos maestros, a falsos profetas, y podemos ser confundidos, como dice la palabra. En tiempos de persecución, aún los creyentes firmes
les costará permanecer fieles. Para evitar ser engañados por falsos mesías, debemos entender que el mensaje que dio el Señor Jesucristo acerca de su regreso será inconfundible. Como dicen las Escrituras en el libro de San Marcos 13, versículo 26. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes. El regreso del Señor es algo inconfundible. No busquemos señales, no busquemos cosas que nos van a distraer. Nosotros permanezcamos en la palabra, como dice el Señor. Su regreso, todos lo van a ver. Es algo inconfundible, mi querido amigo. Nadie dudará de que Él es. Si alguien tiene que decirnos que el Mesías ya vino, quiere decir que no es verdad. La venida de Cristo será obvia para todos. Así es que nadie podrá engañarnos. Eso fue la enseñanza del Señor Jesucristo. Que nosotros permanezcamos, que nadie nos engañe, que su venida va a ser eminente, bien claro. Pues así como el relámpago destella en el oriente y brilla en el occidente, así será cuando venga el Hijo del Hombre. Así como los buitres, cuando se juntan, indican que hay un cadáver cerca, de la misma manera, esas señales revelarán que el fin está cerca. Ahora, cuando habla de los buitres vuelan en el aire cuando ven un cadáver. Y todos están volando para poder acercarse y comer algo muerto. Ahora, estos buitres representan las señales. Cuando veamos, no un buitre, no veamos una sola señal, pero cuando veamos señales que están aconteciendo, entonces lo que nosotros tenemos que hacer realmente es que la venida está cerca. Si vemos señales permanentemente, vemos aquí hay una señal, luego hay otra señal, luego hay otra señal, nosotros tenemos que ir preparándonos porque la venida de Cristo está cerca. Y hoy, querido amigo, quiero decirte algo, que te prepares y le digas esta oración. Inclina tu rostro, dile: Señor Jesús, te pido en esta hora que me perdones. Quiero volver a ti, Señor. Me he apartado, he hecho lo malo delante de tus ojos. Perdóname, Señor. Quiero que guardes mi corazón y mi vida. Yo quiero irme al cielo contigo cuando tú vengas. Si vas a venir mañana, si vas a venir pasado mañana, o en esta semana, o de acá a un mes o a un año. Yo quiero entregarte mi corazón, mi vida entera, todo mi ser, mi alma, mi espíritu, Señor. Perdóname, Padre. Perdona todos mis pecados. Yo estoy arrepentido, Señor. Quiero volver a ti. Quiero apartarme del pecado. Quiero vivir para ti, Señor. Llévame contigo, Señor Jesús. Esta es mi oración, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.